Bienvenidos. En esta ocasión vamos a dar un repaso al tema de morfología de eritrocitos. Los eritrocitos son células en forma de disco, son bicóncavos y en los mamíferos estos se encuentran anucleados, a diferencia de otras especies como las aves, reptiles o peces, en los cuales estas células conservan su núcleo, como se puede ver en la imagen inferior. En la membrana del eritrocito tiene un complejo coloidal, lo cual le va a brindar alta elasticidad para poder pasar a través de los diferentes calibres de los vasos sanguíneos. Está compuesto básicamente por 60% de agua y el 40% restante está compuesto de sustancias sólidas, dentro de las que predominan las proteínas, siendo la hemoglobina la principal proteína presente en estas células. De hecho, es la que le da la coloración. El 5% restante está compuesto básicamente de sodio y potasio. La función principal de los eritrocitos es el transporte de oxígeno hacia los tejidos, además de transportar CO2 hacia los pulmones, y en el caso del equilibrio ácido-base funciona como un amortiguador de protones para poder mantener el pH dentro de valores de referencia. Ahora bien, ¿cuáles son las principales características de estas células en las especies domésticas? En el caso de los perros, es la especie que más se parece al humano. Su diámetro es de 7 micras. Prácticamente todos los eritrocitos son de tamaño uniforme. Y lo que es más característico en esta especie es que poseen una palidez central. En el caso de los gatos, son eritrocitos de menor tamaño. No todos son uniformes. Es muy común que se encuentren cambios en forma, como sería la presencia de equinocitos, que más adelante vamos a ver a qué se refiere, y que algunos de los eritrocitos tengan remanentes nucleares. En el caso de las vacas, también son eritrocitos de tamaño pequeño, y lo que es característico en esta especie es que los eritrocitos son de diferente tamaño, término que se conoce como anisocitosis. En el caso de los caballos, son eritrocitos de tamaño muy similar al de los gatos. De hecho, se podrían llegar a confundir las muestras únicamente viendo a los eritrocitos. Y es muy característico de esta especie que los eritrocitos se acomoden en un arreglo que se denomina rouleau, que en alguna literatura lo encuentran como arreglo de pilas de monedas. En el caso de los gatos también es factible encontrar el rouleau. En el caso de los cerdos, son eritrocitos un poquito más grandes, y lo que es muy común en esta especie es que los eritrocitos adquieren formas diferentes, lo que se conoce como poiquilocitos. Los borregos son muy similares a las vacas, solo que los eritrocitos son un poco más pequeños y también son de diferentes tamaños. En el caso de las cabras, son las especies domésticas que tienen los eritrocitos más pequeños, y en ese sentido es muy fácil identificar una muestra de cabra, y además tienen gran cantidad de cambios en la morfología de los eritrocitos, lo que se conoce como poiquilocitos. En el caso de los camélidos, es una característica es que los eritrocitos son en forma elíptica, son de mayor tamaño, pero son anucleados. Y en el caso de las aves, pues estos eritrocitos, como les decía anteriormente, mantienen su núcleo, son ovalados y su diámetro es aproximadamente de 12 por 6 micras. Ahora bien, esos son los cambios, eso es la morfología normal. Pero ahora vamos a ver cuáles son los cambios más comunes que pueden tener los eritrocitos en su morfología. Generalmente estos cambios los podríamos asociar para establecer la causa de un proceso anémico en el caso de que lo haya. Y si no es así, pues algunas alteraciones nos podrían indicar si hay algún desorden en algún otro órgano, aunque sea de tipo no hematológico. Los principales cambios en la morfología se pueden clasificar en 5, que sería cambios en el color, cambios en el tamaño, cambios en la forma, hay estructuras presentes en los eritrocitos y algunos arreglos que forman los eritrocitos. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos. En el caso de los cambios por coloración,
El que nosotros vamos a identificar con mayor frecuencia es lo que se denomina policromasia. La policromasia se presenta en eritrocitos inmaduros, generalmente porque la médula ósea los manda a circulación, por lo tanto son eritrocitos de mayor tamaño, como están indicados en las flechas, y la coloración que adquieren es un tanto azul grisácea, y esto pues nos indica que son células inmaduras. Si nosotros utilizáramos una técnica de tinción diferente, posiblemente podríamos identificar a estas células como reticulocitos. ¿En qué casos encontramos policromasia? Pues cuando hay respuesta por parte de la médula ósea ante una demanda de eritrocitos. El otro cambio en la coloración sería la hipocromía, que como está señalado en las flechas, son eritrocitos que prácticamente están súper pálidos. Digo, aunque se tratara de un perro esta muestra, pues esa palidez es muy grande a comparación de lo normal. Y generalmente esta hipocromía se asocia a pérdida de hierro, que finalmente, si ustedes recordarán, es un nutriente necesario para la producción de hemoglobina, y por lo tanto esto nos indicaría que hay una baja en la hemoglobina, y esto puede ser secundaria a pérdidas, por ejemplo. En cuanto a los cambios por el tamaño de los eritrocitos, nosotros a veces reportamos anisocitosis. Esa anisocitosis se conoce como las células de diferente tamaño. Esa anisocitosis es muy común que nosotros la veamos cuando hay una respuesta por parte de la médula ósea, y por eso vemos eritrocitos de diferentes tamaños. Sin embargo, también podríamos ver eritrocitos más pequeños o más grandes. En el caso de que sean pequeños, se denominan microcitos. Obviamente esto va en referencia al tamaño normal de la especie, y una de las causas principales es la deficiencia de hierro. Una enfermedad no hematológica que puede llegar a causar microcitosis es la presencia de puentes portosistémicos. Por otro lado, la macrocitosis o los macrocitos los podemos observar también cuando hay respuesta por parte de la médula ósea ante una necesidad o un requerimiento de eritrocitos. Les decía yo anteriormente, la policromasia generalmente son eritrocitos de mayor tamaño. Y en otra situación, en algo patológico, pues se ha asociado principalmente a gatos que son positivos a leucemia viral felina, debido a que el virus de la leucemia compite con el ADN de los precursores eritrocíticos para poder duplicar su DNA. De esta manera se disminuye la mitosis en estos precursores y quedan de mayor tamaño. Otros cambios que podemos encontrar es la presencia de esquistocitos. En alguna literatura lo van a encontrar como fragmentocitos o esquizocitos, y como su nombre lo dice, son fragmentos de eritrocitos. Esos eritrocitos suelen tener algunas esquinas o zonas puntiagudas, y generalmente se asocia a la presencia de coagulación intravascular diseminada. Es muy importante que cuando nosotros reconozcamos en un frotis sanguíneo la presencia de esquistocitos, pues hagamos mención a que hay que descartar patologías como las que están enlistadas aquí. Basta con ver 2 de estos esquistocitos por campo para que nosotros le demos importancia. Perdón. En el caso también de los esquistocitos, puede estar presentes en animales que tienen neoplasias vasculares. Un ejemplo de estas serían animales con hemangiosarcoma. Otro cambio en la forma sería lo que conocemos como acantocitos. Los acantocitos se forman por cambios en la concentración del colesterol y fosfolípidos en la membrana del eritrocito, por lo cual cambia la permeabilidad de la membrana y adquiere diferentes formas. Los acantocitos prácticamente también tienen algunas como espículas, pero estas espículas son en punta roma, es lo que se describe. Generalmente se asocia o se puede asociar en gatos que tienen lipidosis hepática, aunque también se ha observado una buena cantidad de estos en perros con hemangiosarcoma. Otro cambio en la morfología es la presencia de codocitos. En alguna literatura le llaman leptocitos o inclusive células diana o células en tiro al blanco,
porque dicen que semeja un tiro al blanco. En este caso también hay alteración en la membrana del eritrocito, hay cambios en los fosfolípidos y bueno, se vuelven de esta forma. Los podemos llegar a encontrar en casos de anemias regenerativas, simplemente como un hallazgo. Es común que estén presentes cuando un animal tiene alguna enfermedad hepática, en endocrinopatías, en la que observamos frecuentemente este cambio en los eritrocitos, es en perros con hipotiroidismo. Y pues en cualquier animal que tenga algún trastorno de lípido. Otro cambio en la morfología son los equinocitos, ya los mencionábamos cuando les decía las características de los gatos, bueno, de los eritrocitos de los gatos. Sin embargo, los equinocitos, la mayoría de las ocasiones que nosotros los observamos se deben a artefacto. Puede ser porque hay un exceso de EDTA en la muestra, o puede ser porque nosotros no secamos de manera inmediata el frotis y por lo tanto se pierde la estabilidad de la membrana y los eritrocitos se vuelven de esta forma. A diferencia de un acantocito, los equinocitos, sus espículas son más pequeñitas y generalmente terminan en punta. Algunas otras situaciones en las que nosotros podemos encontrar equinocitos son en animales que tienen enfermedad renal, en animales que tienen neoplasias como linfoma, y se ha reportado también que animales que han sido mordidos por serpiente de cascabel pueden llegar a presentar estas formas, al igual que perros que reciben quimioterapia. Otro cambio en la forma serían los esferocitos, y este no es tanto el cambio en la forma, básicamente también es en tamaño, porque los esferocitos conservan su forma redonda o discoide. Sin embargo, son eritrocitos que son reconocidos por el sistema mononuclear fagocítico y pierden parte de su membrana. Al perder parte de la membrana, pues estos se quedan de tamaño más pequeñito, pero con la misma concentración de hemoglobina. Entonces se ven eritrocitos más chiquitos, pero con una coloración más intensa. Ajá. Aquí en las flechas se ejemplifica un esferocito a comparación de uno con una palidez central normal. Generalmente los esferocitos los podemos llegar a encontrar en casos de anemia hemolítica inmunomediada, pero también es posible que nosotros los encontremos en anemia hemolítica por cuerpos de Heinz. En el caso de los caballos y los gatos es difícil identificar a los esferocitos porque, si ustedes recordarán, son de tamaño más pequeño. Entonces realmente en la especie en la que se identifican con mayor facilidad es en los perros. Otro cambio en la morfología es la presencia de excentrocitos. En este caso hubo algún daño oxidativo que lo que provocó fue que la hemoglobina se precipitara y se fuera hacia un extremo del eritrocito. Aquí en la flecha les ejemplifico cómo la hemoglobina está toda del lado derecho, pero la membrana del eritrocito termina hasta acá. ¿Cuáles son los principales agentes oxidantes? Pues se consideran el ajo, cebolla y algunos fármacos como benzocaína, acetaminofén, propofol, vitamina K y algunos minerales como cobre o zinc. Sin embargo, no necesariamente puede haber un daño oxidativo. En gatos con diabetes mellitus se ha reportado también la presencia de excentrocitos, así como en perros con linfoma o en gatos con hipertiroidismo. Alguna alteración o presencia de estructuras en los eritrocitos son los que conocemos como los cuerpos de Heinz. Estos cuerpos se forman también por una precipitación de la hemoglobina, sin embargo, esta se localiza en la membrana del eritrocito. En ese caso, en una tinción de Wright no es tan fácil identificar estos cuerpos, pero si nosotros utilizamos una tinción que se conoce como tinción de nuevo azul de metileno, es más fácil que pongamos en evidencia la precipitación de la hemoglobina, ya que se tiñe de color azul y generalmente está sobre la membrana y la periferia del eritrocito, como se ejemplifica aquí.
Otro cambio en la estructura, pues es, más bien estructuras en los eritrocitos, sería la presencia de núcleo, que son los eritrocitos nucleados. Un eritrocito nucleado, si ustedes recuerdan la clase de hematopoiesis, pues puede ser un metarubricito, un rubricito o células en estadios más inmaduros. Sin embargo, los que vemos con mayor frecuencia son los metarubricitos. Usualmente los vemos como respuesta por parte de la médula ósea ante la demanda de eritrocitos, por lo que generalmente los observamos en casos de anemias regenerativas o que haya respuesta de la médula ósea. Sin embargo, también puede ser que la médula ósea tenga algún daño, como mielofibrosis, y es posible que nosotros encontremos estos eritrocitos nucleados o en animales que han sido intoxicados con plomo. Otra estructura que puede estar presente en los eritrocitos son los que se conocen como remanentes nucleares o cuerpos de Howell-Joly. Generalmente esto también se presentan como una respuesta a la demanda, por lo que las podemos encontrar en anemias regenerativas y en animales que han sido esplenectomizados. Hay que recordar que la presencia del remanente nuclear es común observarlo en animales sanos, ya sean gatos o caballos. Algo más que podemos observar dentro del eritrocito es lo que se conoce como puntilleo basófilo. Ese puntilleo es raro que lo observemos en pequeñas especies. Generalmente, si nosotros viéramos a un perro con estas estructuras, pensaríamos que está intoxicado con plomo. Sin embargo, es más común que los observemos en anemia regenerativa, sobre todo en rumiantes. Y es importante diferenciar cuando un frotis está bien teñido, porque se pueden ver estos precipitados. Otras estructuras que podemos observar en los eritrocitos son algunos agentes infecciosos. Algunos ejemplos serían babesia, anaplasma, micoplasma, o por ejemplo virus como los cuerpos de inclusión de distemper, que son los que se ejemplifican aquí en la imagen. Ahora bien, por último, también los eritrocitos pueden llegar a tener arreglos. Uno de esos arreglos es lo que se conoce, ya habíamos mencionado, como el rulón. Es común encontrarlo en gatos y caballos sanos. Sin embargo, en ambas especies y en cualquier otra, pues este puede estar asociado a un incremento en la concentración de proteínas. Esas proteínas pueden ser ya sea fibrinógeno o inmunoglobulinas. Por lo tanto, cuando nosotros observamos ya sea incremento del rulón en las especies que es común o en las especies que no lo vemos como en los perros, pues nos puede estar indicando que hay un proceso inflamatorio presente. Y otro arreglo que nosotros podemos observar en los eritrocitos es cuando estos se aglutinan. Esta aglutinación sucede por la presencia de anticuerpos que pueden digamos que atraer a uno o más eritrocitos, por lo tanto estos se unen y forman justamente estos agregados, ¿no? O esta aglutinación. Alguna literatura la reporta como racimos de uvas. Y la causa por la que nosotros vemos aglutinación, pues es en casos de anemia hemolítica inmunomediada. Pues bien, esto sería el repaso del tema de morfología de eritrocitos. Les invito a consultar ya sea la página de internet que yo les había compartido y los libros que yo les he compartido donde pueden obtener mayor información sobre este tema.